Buenos días, mi nombre es Melissa Inet Puerto Ordóñez, estudiante del programa Licenciatura en Educación Infantil en la UNAL. En el día de hoy le estaré dando respuesta a una serie de preguntas desde mi perfil como egresada del programa. Como egresada del programa Licenciatura en Educación Infantil, cuento con herramientas pedagógicas y humanas que me permiten garantizar educación y atención integral de calidad en donde los niños se sientan amados, respetados y valorados. La primera herramienta con la que cuento es la escucha activa y el reconocer a los niños y niñas como sujetos protagonistas de su realidad. Suelo escuchar a los niños, sus palabras, sus sueños, sus inconformidades e incluso hasta su silencio, porque considero que es justo aquí en donde inicia el brindar una atención integral de calidad. Muchas veces suele suceder que un día cualquiera en el aula de clases un niño ingresa al aula con un semblante triste, no propio de su personalidad. Cuando esto pasa, debemos acercarnos a él, preguntarle qué le pasa o, en dado caso, darle espacio para que éste procese sus emociones y ya luego fomentar el diálogo para que éste se sienta en confianza de decirnos lo que le pasa. El segundo elemento con el que cuento es educar desde las emociones y con herramientas pedagógicas innovadoras. Desde mi perspectiva, la educación emocional es fundamental y más aún durante los primeros años de vida. Por ello, es necesario que nosotros como docentes implementemos estrategias en el aula de clases, como por ejemplo juegos, dinámicas, dibujos, e incluso estrategias de diálogo, en donde los niños se sientan en confianza de contarnos qué es lo que sienten, sus emociones, para poder nosotros tomar acciones contra ellos. El tercer elemento con el que cuento es el trabajo con las familias, y es que a lo largo de mi formación como licenciada, pude notar que las familias juegan un papel fundamental en la educación de los niños, y es que no es solo trabajo de nosotros como docentes, como educadores, sino también de las familias. Por ello, siempre trato de involucrar a los padres de familia en las actividades que se realizan en el aula de clases e intento mantener contacto con ellos a través de diversas plataformas para así fortalecer el vínculo que existe entre todos. Desde mi perspectiva, una estrategia significativa que aporta a la disminución de brechas sociales y culturales que separan y excluyen sería el establecer una dinámica en específico en el aula de clases, con nombre creativo para que así los infantes se motiven a participar de ella, en donde al menos un día a la semana un padre de familia en compañía de su niño dé a conocer y comparta con los demás niños elementos representativos de su identidad, su cultura, sus costumbres, teniendo varias opciones para hacerlo, como por ejemplo un juego, dibujos, álbum de fotos, entre otros. Esto hará que los niños despierten la curiosidad, indaguen, pregunten y sobre todo aprendan que aunque existe diversidad cultural, todos somos iguales y merecemos el mismo trato sin importar qué. Reconozco que se deben agenciar algunas transformaciones en el campo educativo, pedagógico y didáctico. Todos estos cambios deben iniciar desde reconocer la multiplicidad de infancias y luchar contra la mirada que durante años ha tenido de la educación. Y es que sí, hay diversidad de infancias, determinadas por diversos factores sociales, culturales, geográficos y económicos. Por ello, es necesario que nosotros, como educadores infantiles,
Luchemos contra esto, fomentemos el respeto y actualicemos nuestras prácticas pedagógicas. También debemos luchar contra la perspectiva o la mirada que se tiene en la actualidad de los educadores infantiles, tomándolos como unos simples cuidadores asistencialistas. Todo esto se hará por medio de asumir nuestro rol como intelectual transformativo. Como egresada del programa Licenciatura en Educación Infantil, reconozco mi papel como educadora. Juega un papel fundamental en los diversos contextos de actuación. Por ello, debo garantizar espacios pedagógicos en donde los niños sean reconocidos como sujetos de derechos, con voz, autonomía y dignidad. Tengo la responsabilidad de implementar y promover estrategias pedagógicas inclusivas, en donde estos sean reconocidos como sujetos de derechos y en donde se respeten la multiplicidad de infancias.